Buen día para todos, mi nombre es Sandra Patricia Ríos Rivera y realizaré este video para darle cumplimiento al trabajo número 2 del curso de evaluación del software. En este video trataremos temas como son la norma ISO 14598 y las pruebas del software. Empezaremos por hablar sobre la norma ISO 14598 y empezaremos con una breve definición de la norma. La norma ISO 14598 se define como el proceso para evaluar el producto del software. En sus diferentes etapas establece un marco de trabajo para evaluar la calidad de los productos de software, proporcionando además métricas y requisitos para los procesos de evaluación de los mismos. Es utilizada también para aplicar los conceptos descritos en la norma ISO 9126. Se definen y describen las actividades necesarias para analizar los requisitos de evaluación, para especificar, diseñar y realizar acciones de evaluación y para concluir la evaluación de cualquier tipo de producto de software. La norma también está conformada por desarrolladores, adquirientes y evaluadores. Y la norma tiene diferentes etapas que son: la primera, descripción general, planificación y gerenciamiento, proceso para desarrolladores, proceso para adquirientes, proceso para evaluadores y documentación de módulos de evaluación. También posee características. Las principales características son repetitividad, producibilidad, imparcialidad y objetividad. La norma ISO 14598 también tiene diferentes etapas y se divide así. La primera es división general, que provee una visión general de las otras 5 partes y explica la relación entre la evaluación del producto del software y el modelo de la calidad definido en la norma 9126. La segunda etapa es el planeamiento y gestión, que contiene requisitos y guías para las funciones de soporte, tales como la planificación y gestión de la evaluación del producto del software. La tercera etapa es el proceso para desenvolvedores. Provee los requisitos y guías para la evaluación del producto del software cuando la evaluación es llevada a cabo en paralelo con el desarrollo por parte del desarrollador. La cuarta etapa es el proceso para adquirientes. Provee los requisitos y guías que la evaluación del producto del software sea llevada a cabo en función a los compradores que planean adquirir o realizar un producto de software existente o predesarrollado. La quinta es el proceso para evaluadores. Provee los requisitos y las guías para la evaluación del producto del software cuando la evaluación es llevada a cabo por evaluadores independientes. Y la 6 es la documentación de módulos. Esta provee las guías para la documentación del módulo de evaluación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pruebas del software. Vamos a empezar por dar una pequeña explicación sobre qué es las pruebas del software. Las pruebas del software son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto de la parte interesada. Es una actividad más en el proceso de control de calidad. Las pruebas del software básicamente son un conjunto de actividades dentro del desarrollo del mismo. Dependiendo del tipo de pruebas, estas actividades podrán ser implementadas en cualquier momento del dicho proceso de desarrollo. Existen distintos modelos de desarrollo de software, así como los modelos de pruebas. A cada uno le corresponde un nivel distinto de involucramiento en las actividades de desarrollo. Las pruebas del software también tienen unos objetivos. La prueba del software es un elemento crítico para la garantía del correcto funcionamiento del software. Entre sus objetivos están los siguientes: detectar defectos en el software, verificar la integración adecuada de los componentes, verificar que los requisitos sean implementados correctamente, identificar y asegurar que los defectos encontrados sean corregidos antes de entregar
el software al cliente. Diseñar casos de prueba que sistemáticamente saquen a la luz diferentes clases de errores, haciéndolo con menor cantidad de tiempo y esfuerzo. Principios de las pruebas del software. Las pruebas del software se rigen por una serie de principios. Una buena comprensión de estos facilitará el posterior uso de los métodos en un efectivo diseño de casos de prueba. A continuación se citarán algunos de estos principios. La prueba puede ser usada para mostrar la presencia de errores, pero nunca su ausencia. La principal dificultad del proceso de la prueba es decidir cuándo parar. Evitar casos de pruebas no planificados, no reusables y triviales, a menos que el programa sea verdaderamente sencillo. Una parte necesaria en caso de prueba es la definición del resultado esperado. Los casos de pruebas tienen que ser escritos no solo para condiciones de entrada válidas y esperadas, sino también para condiciones no válidas e inesperadas. El número de errores sin descubrir es directamente proporcional al número de errores descubiertos. Etapas involucradas en las pruebas del software. Primera es seleccionar qué es lo que debe medir la prueba, es decir, cuál es el objetivo para lo que exactamente se hace la prueba. También está decidir cómo se va a realizar la prueba, es decir, qué clase de prueba se va a utilizar para medir la calidad y qué clase de elementos de prueba se deben usar. Otra es desarrollar los casos de prueba. Un caso de prueba es un conjunto de datos o situaciones de pruebas que se utilizarán para ejecutar la unidad que se prueba o para relevar algo sobre el atributo de calidad que se está midiendo. También está determinar cuáles deberían ser los resultados esperados en los casos de prueba y crear el documento que los contenga. Finalmente, ejecutar los casos de prueba. También hay que evaluar los resultados. Comparar los resultados de la prueba con los resultados esperados. Cualquier discrepancia entre ellos significa un error. Típicamente el error está en el sistema o unidad probada, pero también puede ser generado por algún aspecto del mismo proceso de prueba. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las pruebas. Las pruebas se clasifican en pruebas estáticas. Son el tipo de pruebas que se realizan sin ejecutar el código de la aplicación. Puede referirse a la revisión de documentos, ya que no se hace una ejecución de código. Esto se debe a que puede realizar pruebas de escritorio, con el objetivo de seguir los flujos de la aplicación. Otra prueba son las pruebas dinámicas. Todas aquellas pruebas para su ejecución requieren la ejecución de la aplicación. Las pruebas dinámicas permiten el uso de técnicas de caja negra y caja blanca con mayor amplitud. Debido a la naturaleza dinámica de la ejecución de pruebas, es posible medir con mayor precisión el comportamiento de la aplicación desarrollada. Pruebas de compatibilidad. Se comprueba el funcionamiento del software desarrollado en muchas plataformas, sistemas operativos, navegadores, redes, hardware, entre otros. Pruebas de regresión. Se evalúa el correcto funcionamiento del software desarrollado frente a evoluciones o cambios funcionales. El propósito de estas es asegurar que los casos de prueba que ya habían sido probados y fueron exitosos permanezcan así. Se recomienda que este tipo de pruebas sean automatizadas para reducir el tiempo y esfuerzo en su ejecución. Pruebas de integración. Es el nivel de pruebas posterior a las pruebas modulares de los componentes de un sistema. Se centra principalmente en probar la comunicación entre los componentes de un mismo sistema, comunicación entre sistemas o entre el hardware y el software. Hemos llegado al final del tema que vamos a tratar. Muchas gracias por su atención.